tenían que, en el ejercicio 2, completar esta tablita reemplazando la x por estos valores, o sea, menos 3 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Y tratar de graficar la función de acuerdo a esa tabla que uno armó. Está claramente Pero cuando uno ¿cómo se representa hace la la tabla tabla. esa? La tabla en la fórmula de la función, fíjate acá te dice x al cuadrado. Entonces tenés que reemplazar la x por cada número y elevarla al cuadrado. Ah, Menos 3 al listo. cuadrado, 9. Menos 2 Listo, al listo. cuadrado, 4. Así con todo. Entonces, a medida que vayan completando la tabla y vayan marcando los puntos en el sistema de ejes, van a ver que la gráfica claramente no es una recta, no es una función lineal. Entonces, bueno, tiene otro tipo de forma. Y de Escribir los ahí símbolos de que vamos crecimiento y de reemplazando los crecimiento. números. Claro, exactamente. Por ejemplo, cuando reemplazamos la x por menos 3 al cuadrado, 9. O sea que Sí. cuando x vale menos 3, la función vale 9. Entonces ahí sería el punto menos 3, 9. Ahí marcaría un puntito. Listo. ¿Está? Así con todos. ¿No es menos Entonces, 9? no, menos 3 al cuadrado es 9. Menos 3 por menos 3, menos por menos, más. Ah, Queda 9 positivo. Cualquier número elevado al cuadrado da siempre positivo. Ahora, si vos lo haces en la calculadora, tenés que enchufarle el paréntesis, porque si vos no le pones el paréntesis, la Oh, calculadora lo que va a hacer es elevar el 3 al cuadrado y dejarle negativo. O sea, te va a dar menos 9 en ok. la calculadora. Pero eso está mal. Ah, O sea, está está bien. mal porque está mal tipeado, no porque la calculadora está haciendo mal. La calculadora está calculando lo que vos le pedís que haga. Claro. Bueno, después con los que siguen, no creo que tengan tampoco Profe, problemas, porque simplemente hay que hacer una tablita de valores. Sí, en el D del 2, en el D del 2, acá, sí. abajo dice corresponde a X, o sea que ahí, ¿qué hay que poner? El mínimo de la función es un punto. ¿Está? Cuando vos Ajá. grafiques la función, te va a quedar un punto. Ese punto tiene dos coordenadas, una X y una Y. Eso es lo que se está preguntando. ¿Cuál es la coordenada Y y cuál es la coordenada X? Ah, el 1 también lo pidió, ¿lo explica? El 1, el ejercicio 1, acá. A ver. Bien, la avenida entra a una ciudad, pasa bajo de un arco de piedra con forma de parábola. La curva esta se llama parábola, que llega a los 18 metros de altura y tiene un ancho de 12 metros en la base. Bien, o sea que de acá tenemos una distancia de 12 metros. Me Ujú. dice, a 2 metros de uno de los extremos, el arco tiene 2 metros de altura. Supongamos que acá tenemos 2 metros, entonces la altura correspondiente es 10. Está a los 2 metros. Sí, Digamos, si de lado a lado tenemos una distancia de, ¿cuánto era? De 12 de metros, 12. Ah, listo, listo. justo en la mitad van a ser 6, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. pero cada Entonces arco un de un poquito metro a cada antes, lado. Le come. claro, a 2 metros de cada lado tenés una altura de 10 metros. Y en el medio, justo en el medio, tenés la altura máxima que es de 18. Bueno, esto es lo que dice acá. Entonces pregunta, ¿en qué otro lugar de la base el arco alcanza esa misma altura? Fíjense que el arco, si uno lo parte por la mitad, queda igual de un lado que del otro. Claro. Entonces yo sé que arrancando desde este punto a los 2 metros tengo una altura de 10 metros. ¿A qué distancia voy a volver a tener una altura de 10 metros? A los 2 4. metros. A los 2 metros antes del final. Sí. Claro, ¿Está bien? O sea, 2 para acá y 2 para acá. Entonces, si todo sí. este largo es de, ¿cuánto era? Y De 12. 12 metros, ¿a qué distancia total voy a tener los 10 metros de altura en la base? Suponiendo acá está el 0. En este inicio está 8. el 0. No, era 12. A los 10. Ah, sí. A los 10. ¿Se entiende? Si de acá tengo 2, de acá también voy a tener 2 para atrás. Entonces Ujú. a los 10. ¿Esto lo tenemos que plantear con la fórmula o No, esto es así? simplemente responder. Esto es simplemente Ah, está responder. bien. Solo eso. Porque hasta acá no vimos ninguna fórmula ni nada. Esto es simplemente responder desde el problema. Ujú. Después pregunta, ¿a qué distancia de los extremos sobre la calzada el arco alcanza su máxima altura? Bueno, esto es lo que dijimos a los 6, ¿no? Porque estaba Claro. justo en la mitad. Y después dice, a 4 metros del extremo derecho, el arco mide 16 metros de altura. ¿A qué distancia? No, no puede ser. Ah, sí, porque 18 era la máxima. A 4 metros del extremo derecho, el arco mide 16 metros de altura. ¿A qué distancia del extremo izquierdo? Bueno, acá lo mismo. Tengo que buscar el simétrico. Si desde este último punto para atrás tengo 4 metros, del otro lado va a pasar lo mismo, a los 4. Ah, está bien. ¿Está bien? ¿Cómo? Sí, No, no, no. No entendí. Claro, porque fíjate lo que te dice. A 4 metros del extremo derecho, o sea, para el izquierdo, obviamente, desde el Sí, punto final, 4 metros para atrás, el arco alcanza una altura de 16 metros. ¿Está? sí.
Entonces te pregunta, ¿a qué distancia, pero del otro lado, o sea, desde el extremo izquierdo, va a volver a alcanzar esa altura? Entonces, como el arco es simétrico desde la mitad, si vos Es desde la el punto misma. final, claro, tenés 4 metros para atrás, entonces del otro lado lo mismo, 4 metros para adelante. O sea que a los 4 metros va a volver a alcanzar una altura de 16. Sí. ¿Está? Esto es simplemente por la simetría, digamos. Uno parte el arco por la mitad y queda igual. Bueno, el punto ese de completar la tabla y desde el gráfico hay que ir completando estos. Esto es todo desde el gráfico. No hay que hacer ningún cálculo ni nada, salvo los de la tablita. Después para ¿Y el contestar E? es solamente mirando el gráfico. Y el E dice, el gráfico de la función es una parábola abierta hacia, cuando grafiquen van a ver si está abierta hacia arriba o hacia abajo. Ah, está ¿Está? bien. Porque puede quedar como el arco, digamos, que está abierta hacia abajo, o puede quedar al revés, abierta hacia arriba, como una sonrisa. Ah, está ¿Se bien. entiende? Esas son las Sí. dos formas que puede tener la gráfica. Bueno, en el 3 lo que tienen que hacer es hacer algo similar a lo del 2, o sea, para cada una de estas funciones, armar la tablita con algunos valores. Con 5 o 6 valores alcanza, no hace falta que hagan todos estos, elijan 5 o 6 valores y con eso se alcanza. Y traten de trazar la gráfica lo más linda posible, ¿no? Porque como esto no es una recta, traten de que quede lo más linda posible, que no sea tipo un electrocardiograma, o sea, que sea bastante linda la gráfica. ¿Y cómo hacemos si tienen fracciones ahí la X al No hay cuadrado? ningún Para problema. después graficar. Primero, ponele en esta, que es menos un medio por x al cuadrado. Vos cuando completés la tabla, por ejemplo, cuando reemplazás la x por 1, vas a hacer 1 al cuadrado, 1. Y a eso lo vas a multiplicar por menos un medio. O sea, te va a quedar menos un medio. Lo primero que haces es elevar la x al cuadrado y a eso después lo multiplicás por la fracción. Esta fracción no forma parte del cuadrado, ¿eh? Es menos un medio por x al cuadrado. ¿Está? Sí. Bien, y después una vez que grafiquen van a contestar los ítems B y C que también son respecto al gráfico. Hasta ahora no hay que hacer nada. En O el sea, hay que 4 hacer me un pide. hay que hacer un Sí, sí, gráfico de cada de esas funciones o con esas funciones te exactamente. va a dar un solo. Ah, está bien. No, son 4 funciones distintas. Para cada una haces un gráfico distinto. Ah, Si está bien. querés, podés Profe, graficar todas en un mismo sistema de ejes. O sea, graficás un solo sistema y si querés, graficar las 4 en un mismo sistema. Si querés Ah, achicar está el bien. gráfico. Eso lo podés hacer. Las profe, diferencias por color, si querés. Sí, en el punto B del 3, el que dice sí. explique la diferencia, A corte ver, para que lo la leo. separada y más junta. Para que lo leo. ¿Cuál de estas parábolas que dibujaste en las ramas separadas? ¿Cuál es el mismo punto? Bueno, eso tiene que ver, yo te voy a dar un indicio, eso cuando lo grafiques después te vas a dar cuenta. Tiene que ver con el número que está acompañando al x cuadrado. ¿Está? Cuanto más grande sea el número va a pasar una cosa, cuanto más chico sea el número va a pasar otra. Entonces cuando las grafiques, trata Ah, de identificar eso. Relaciona cada una de las curvas que graficaste con el número que acompaña a x cuadrado. Y fíjate qué pasa a medida que el número se hace más grande y qué pasa a medida que el número se hace más chico. Eso tiene que ver con la apertura o la clausura de las ramas. ¿Está? Lo sí, mismo que en sí. el C, cuando pregunta cuáles de las parábolas son abiertas hacia abajo, fíjense que eso también depende del número que acompañe el x cuadrado. Eso tiene que ver con si el número es positivo o negativo. Si el número es positivo pasa una cosa, si es negativo pasa otra. Eso lo van a ver una vez que grafiquen. ¿Está? Es simplemente poner eso, ¿eh? Las parábolas van hacia abajo cuando el número es Sí. positivo o algo por el estilo. Es lo que se den Listo, cuenta. listo. Simplemente escribir eso. Listo, listo, gracias. En el ¿Por qué 4, hablas así? lo que pregunta en el 4, bueno, también les pide graficar dos funciones. Y lo que pregunta es, ¿qué desplazamiento se observa cuando se le suma un número positivo a la función x cuadrado? Y después, ¿qué pasa cuando se le suma un número negativo? O sea, el número positivo sería más 1 y el negativo sería menos 4. La función x cuadrado es la que graficaron en el ejercicio 1. Perdón, en el 2. ¿Dónde fui? ¿Cómo me puedes explicar de vuelta, por favor? Para No que se estaba me fuera el escuchando. archivo. Decía que la función que aparece en el ejercicio 3... ¿3 o 4? ¿Cuál era? Uy, Dios. Qué sueño. La función que aparece acá en el ejercicio 3
No, perdón, el 4. En el 4b ves que dice qué desplazamiento se observa cuando se le suma un número positivo a f de x igual x cuadrado. Esa función x cuadrado es la que graficamos en el ejercicio 2. O sea que ya la tienen graficada, ¿está? A la x cuadrado. Hay que ver qué pasa cuando se le suma un número y cuando se le resta un número. ¿Qué cambio tiene esa curva? Lo que pueden hacer, por las dudas, es, en este sistema de ejes, graficar la función x cuadrado original y después graficar estas otras dos. A ver qué notan de diferencia. Ah, hay que graficar la del 2 y después la del 4. Claro. Para que puedan ver qué diferencia hay entre una y otra. Listo. O sea, a cada una hay que hacerle una tabla también. Y por ahora vamos a graficar con tabla, sí. Ya en un rato vamos a ver las fórmulas y vamos a empezar a graficar sin tabla. Ah, Después en el C me pregunta escribir el conjunto de imagen de cada una de las funciones que graficaste y compararlo con el de y igual a x cuadrado. Cuando habla de conjunto de imagen se refiere a qué conjunto de puntos la función abarca sobre el eje y. Entonces, por ejemplo, miren el ejercicio 5, ¿lo ven? Que están estas gráficas ya hechas, para que tomemos uno como ejemplo. Sí. Por ejemplo, el 3, este que está acá. Fíjense que la función arranca desde, estos calculo que está de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, está de 2 en 2. Entonces, este punto donde sería como el mínimo es el 2. Entonces, fíjense que sobre el eje Y la función toma todos los puntos de 2 para arriba, porque debajo de 2 no hay nada. ¿Se ve? ujú. Entonces, la imagen de esta función sería desde 2 hasta más infinito. ¿Se entiende? Por ejemplo, fíjense en la última, en la 5. El punto máximo que alcanza la función en este caso es 4. Arriba de 4 no hay nada, la función está toda por debajo. O sea que sobre el eje Y toma todos los puntos que están abajo de menos 4. En este caso, la imagen sería desde menos infinito hasta 4. Siempre la imagen se escribe en forma creciente, o sea, desde de atrás para adelante. Acá no puedo poner desde 4 hasta menos infinito, es al revés. Es desde menos Pero los infinito hasta gráficos hay 4. que graficarlos así, circular, así. ¿Cómo circular? Así, con ese coso que dobla. Sí, van a quedar curvas de este tipo arcos así. Ah, listo. Esto igual no se cierra, no llega a ser un... Pero ¿y cómo sé por dónde Queda tiene que así. pasar? Porque tiene... Y en principio, las que vos vas a graficar acá antes son como una tabla de valores, como están en el ejercicio 2. Vas a armar una tablita así de valores y vas a dar algunos valores y reemplazar la X por esos valores y hacer la cuenta. Y te van a quedar después 4 o 5 puntos. Y vos, cuando los unas, vas a tratar de que te quede el arquito formado. Ah, listo, dale. ¿Está? Bueno, en el 5 lo que hay que hacer es identificar cada gráfico con la fórmula. Esto no sé si lo había dado, el 5. No, el 5 no. No, ¿no? ¿Cuáles tienen que hacer después? 1, 2, 3, 4, 7, 8 y El 10. 7, el 7. Perfecto, vamos al 7. Ah, perfecto. Esto es respecto a las fórmulas, listo. Ahora vamos a estos ejercicios. Primero vamos a ver un toque de la teoría. Acá ya vamos a ver cómo graficar una función cuadrática sin la tabla de valores, que son los primeros ejercicios que pedían con tabla, ya después vamos a hacer sin tabla. Una función cuadrática en general tiene esta forma que figura acá. Así como la lineal era m por x más b, la cuadrática es de forma a por x cuadrado más b por x más c. ¿Esa es la nueva fórmula? Esa es la nueva fórmula. El término donde figura el x cuadrado se llama término cuadrático. El término donde está la x solita, que es el término b por x, se llama término lineal. Y el término que no tiene x se llama término independiente. En realidad no es que no está la x, sino que está la x elevada a la 0. Pero como cualquier cosa elevada a la 0 vale 1, lo dejamos como c. Entonces reitero, el término con x cuadrado es el término cuadrático, el término con la x solita es término lineal, y el término que no tiene x, término independiente. ¿Está? ¿Y eso a dónde lo uso? ¿Para alguna cuenta? Ahora vamos, sí. Lo primero que necesitamos hacer antes de empezar a calcular cualquier cosa es determinar para la fórmula de la función cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Acá la fórmula está escrita en forma general, pero a, b y c van a ser números. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 7, fíjense en el ejemplo, la función 2. Menos 2 por x cuadrado, menos 3 por x más 2. En este caso, el número que acompaña a x cuadrado es menos 2. ¿Está bien? Ese sería el a. Exacto. El b es el que acompaña a la x, o sea, en este caso sería menos 3. Y el c, que es el que no tiene x, en este caso sería 2.
Profe, ¿Estamos? pero hace un rato en otros puntos habían, por ejemplo, funciones que no estaban así con 3 números, por ejemplo, con 2 nomás. Puede ser que falte alguno de los términos. Y entonces ahí que se hace. Suponte que la función hubiese sido menos 2 por x al cuadrado más 2, sin el Sí. menos 3x. Entonces vos ahí decís, bueno, mira, a vale menos 2, c vale 2, pero b que no aparece vale 0. Ah, ¿Está? Cuando falta alguno de los términos lo tomás como 0. El que no puede faltar seguro es el término cuadrático. Porque si falta el término cuadrático te queda una función lineal. ujú. Fíjate que si vos tapás el menos 2x al cuadrado te queda de la forma m por x más b. Es una recta. ¿Está? O sea que para que sea cuadrática, el que no puede faltar seguro es el término con x al cuadrado. Los otros dos pueden valer 0 tranquilamente. Ah, bueno. No me ¿Está? cambia Si no- nada, es como si no existiera. No. Sí. Sí, o sea, existe pero vale 0. Ah, está bien. ¿Está? Bueno, volviendo un toque. Para graficar una función cuadrática vamos a necesitar 3 elementos. Las raíces, el vértice y la ordenada al origen. ¿Está? Las raíces, como ya habíamos leído al principio, son los puntos donde la curva corta al eje X. Esas son las raíces, los puntos de corte con el eje X. ¿Cómo se calculan las raíces? Con esta fórmula horrible que aparece acá. Menos b más menos raíz b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Acá lo que hay que hacer es reemplazar a, b y c por lo que, digamos, los valores de la función correspondiente. Ahora vamos a hacer un ejemplo. En principio quiero que entiendan la teoría. Acá se reemplazan a, b y c y se hace una cuenta y se va resolviendo. Este más menos implica que cuando ya calculé la raíz, voy a desdoblar esto en dos cuentas. Una primera cuenta cuando sumo y una segunda cuenta cuando resto. Por eso me van a quedar dos raíces. ¿Se entiende lo que digo? Ahora vamos a hacer un ejemplo numérico, pero quiero en principio que traten de entender la idea. A, B y C los voy a reemplazar por los números correspondientes, o sea que esto va a ser una cuenta. ¿Está? Esta es la fórmula general, pero esto va a ser una cuenta. Una vez que yo calcule esta raíz, voy a desdoblar esta fórmula en primero cuando sumo y luego cuando resto. Y ahí me van a quedar dos posibles raíces. ¿Qué? Pero entonces hacemos una raíz con el más y otra con el menos. Claro, exacto. listo. Ahí te van a dar dos valores que se van a hacer las dos raíces, o sea, los dos cortes con el eje X. Eso por un lado. Después tenemos el vértice. El vértice es el único punto que no tiene simétrico. Está justo en la mitad de la curva. Mitad entre comillas, porque como la curva es infinita, no tiene mitad. Pero bueno, vamos a tomarlo como la mitad así trucha, por así decirlo. Es donde empieza a tomar los valores simétricos. El vértice, dependiendo del carácter de la curva, puede ser un punto máximo, como en este, o puede ser un punto mínimo si está al revés. Si está al revés, va a ser un mínimo. ¿Cómo se calcula el vértice? El vértice, como es un punto del plano, tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Para calcular la coordenada X vamos a usar esta formulita de acá, que estoy señalando, que es menos b sobre 2 por a. ¿Está? Eso es para calcular el X del vértice. Una vez que calculé el X del vértice, para calcular el Y del vértice, lo único que tengo que hacer es, en la fórmula de la función, reemplazo las X por lo que me dio el X del vértice y hago la cuenta a ver cuánto da. ¿Está? ¿Me siguen? ¿Lo puedo repetir? Digo, el X del vértice lo calculás con esta formulita, reemplazando A y B, que se supone que ya Sí. sabemos cuánto valen, ¿no? Suponete que Sí. te da, no sé, 5. Suponete que te da 5. Entonces, para calcular el Y del vértice, vas a la fórmula de tu función y reemplazás todas las X por 5 y haces toda la cuenta para ver cuánto te da la Y. Ah, ¿Está? Esa sería la forma de calcular el vértice. Entonces ya tengo la listo, X listo. y la Y, y una vez que las marco ya tendría el punto. ¿Está? Y lo último Sí. que me falta es la ordenada al origen. La ordenada al origen, fíjense, es este, es el punto de corte con el eje Y. Yo les pregunto lo siguiente, cuando cortamos al eje Y, ¿a qué altura del eje X estamos? ¿Qué valor del eje X corresponde? ¿En 0? El 0, ¿está? Cuando tenemos la ordenada al origen, la X vale 0. Entonces, vamos a esta fórmula general. ¿Qué pasa si reemplazamos las X por 0? Olvidémonos de A y B, que van a ser números que van a ser conocidos, pero acá no importa cuánto valen. Acá, 0 al cuadrado, 0. 0. Y 0 por cualquier cosa, 0. 0, 0. O sea que todo este término me queda 0. Vamos al segundo término. 0 por B, 0. 0 por el cosa, o sea, que los dos términos primeros me quedan 0. O sea que el único que sobrevivió es C. ¿Se ve? Sí. Con lo cual la ordenada al origen es el término C.
O sea, el término C me está indicando cuánto vale el ordenal de origen. O sea que no hace falta calcularlo, lo puedo sacar directamente de la fórmula. ¿Está? Una vez que identifique cuánto vale C, digo, bueno, este es el ordenal de origen. ¿Está? Lo mismo pasaba con la lineal, ¿se acuerdan que el B era el ordenal de origen? Acá es lo mismo. Sí. Quiero aclarar una cosa, porque la función cuadrática tiene 3 formas distintas de expresión. Esta es la primera, que se llama forma polinómica, porque la función está escrita como un polinomio. En este caso, el ordenal de origen va a ser el C. Pero en las otras 2 formas, que vamos a ver la semana que viene, o la otra, no sé, depende cómo lleguemos, no tienen el C. Entonces ahí el ordenal de origen hay que calcularlo de otra forma. Entonces, el ordenal de origen es el número C solamente cuando la función está escrita de esta manera. ¿Está? Esto que quede claro. Sí. Está igual después cuando vemos las otras formas se los voy a volver a mencionar, pero por las dudas. Bueno, y acá nombra otras dos, no, otras dos, una sola. El eje de simetría. Acá nombra el eje de simetría que, si quieren lo grafican, si no, no. Pero bueno, el eje de simetría es una recta que pasa por el vértice, que justamente lo que hace es funcionar como un espejo. Es la que hace que todos los puntos tengan el simétrico del otro lado. ¿Hacemos algún ejemplo? Sí. Voy a compartir.